Hola clase, soy Ángel y voy a hablar sobre el complemento de régimen. Vale, entonces en esta presentación, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a explicar un poco qué es el complemento de régimen y cómo podemos identificarlo en una oración. Y también vamos a hacer ejemplos para que lo entendáis mejor. Vale, entonces la definición. Esto es básicamente cómo sabemos qué es. ¿Vale? Y muchas cosas de que están aquí también nos van a servir para cómo identificarlo, pero esto es mayoritariamente para saber la definición. Pues básicamente el complemento de régimen es un complemento verbal que se necesita para que el verbo tenga su significado. Siempre va a tener introducido una preposición, no puede ser eliminado sin que la oración pierda sentido y que, como hemos dicho antes, muchos verbos en español lo necesitan para que sea una oración correcta y con sentido. Y un ejemplo, María confía en sus amigos. Pues el verbo confiar necesita la preposición en, porque si no, la frase no tendría sentido. Vale, pasamos a cómo identificarlo. Tenemos que preguntar en qué, de qué o con qué al verbo. Y si al eliminarlo la oración pierde sentido, pues ya sabemos que es un complemento de régimen. Y la mayoría de veces está ligado a verbos que expresan dependencia, memoria o cambio. O sea que esto nos puede ayudar mucho porque si vemos algún verbo que de esto, pues ya podemos decir, pues seguramente sea un complemento de régimen. Y aquí tenemos otro ejemplo que sería, siempre depende de su madre. Tenemos que preguntar de qué y de su madre. Entonces ahí sabríamos cuál es el complemento de régimen. Vale, pasamos. Y esta sería la diferencia con otros complementos, porque esto yo considero que es importante porque muchas veces nos podemos liar, entonces debemos saber cuál es cuál. Pero bueno, en este caso no estamos haciendo el complemento de régimen para no liarlo. Pues el complemento directo no requiere preposición. Ejemplo, Juan compra un coche. Complemento de régimen requiere preposición. Esa sería la diferencia en la que más podemos identificar cuándo es un complemento de régimen. Y en este ejemplo sería Juan piensa en su futuro. Luego el complemento circunstancial que empieza tiempo, lugar, modo, etc. Juan trabaja en casa. Y un truco que doy es que si el verbo cambia de significado cuando se elimina el complemento, es complemento de régimen. Entonces, un resumen así rápido, el complemento de régimen requiere preposición. Vale, entonces, verbos que requieren complemento de régimen, es decir, que si vemos algunos de estos verbos, ya debemos de saber que casi seguro es un complemento de régimen. Estos serían depender de, por ejemplo, Pedro depende de sus padres. Pensar en, pienso en mis vacaciones, soñar con, sueño con viajar por el mundo, insistir en, insisto en su propuesta, acordarse de, me acuerdo de aquella película. Es decir, que si vemos un depender de, pensar en, soñar con, insistir en y acordarse de, es casi seguro un complemento de régimen. Más ejemplos. Pues aquí tenemos, siempre sueña con viajar por el mundo. Aquí el complemento de régimen sería con viajar por el mundo. Luego me acuerdo de aquella película sería de aquella película. Y insiste en su idea sería en su idea el complemento de régimen. Como podéis ver, hemos usado todo lo que he explicado antes y la diapositiva anterior que habla precisamente de esto. ¿Vale? Entonces, también voy a hablar ahora sobre la importancia del complemento del régimen. ¿Por qué es importante el complemento de régimen? Pues porque ayuda a construir oraciones correctas y con sentido, como hemos dicho antes. Es decir, que si el complemento de régimen no existiera en la literatura, muchas frases perderían el sentido. Permite comprender mejor la estructura del idioma, evita errores frecuentes en la expresión escrita y oral y se usa en múltiples contextos. Es decir, que es un complemento que se usa mucho. Entonces la conclusión sería, el complemento de régimen es fundamental en ciertas oraciones. Se distingue por su preposición y porque el verbo lo necesita. Identificarlo ayuda a mejorar el análisis sintáctico y practicar con ejemplo, para mí, es la mejor forma de aprenderlo. Hacer muchas y sacar el complemento de régimen. Y esta ha sido mi presentación, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día.